momentos en los que pensé que este proyecto no iba a llegar a ningún lado y sinceramente todo esto se me hacía enorme. Yo comía sota, caballo y rey. Realmente he sentido que mi vida corría peligro. Hola familia, estoy muy feliz y muy agradecido. ¿Por qué? Porque ya somos más de 100.000 personas en Instagram y más de 50.000 suscriptores en YouTube. Sí, en mi canal de YouTube, El Gastrósofo Bohemio. Y para celebrarlo, quería contaros algo. Quería contaros un poquito más sobre mí, ¿no? Sobre, el José María que no siempre aparece en las redes. Porque aquí veis mis viajes, mis experiencias, mis aventuras. Pero detrás hay cositas, ¿no? Pasan cosas, como se dice, ¿no? Detrás de todo esto hay muchas horas de trabajo, hay mucho sacrificio, hay muchas frustraciones, evidentemente muchos miedos y momentos difíciles, pues que no siempre habéis visto, ¿no? Pienso que nadie ve las noches sin dormir, las enfermedades en soledad, ¿no? Esos momentos en los que realmente he sentido que mi vida corría peligro. He tenido que llevar a cuesta, que ir andando con muchísimas dudas constantes. Por supuesto, el miedo a fracasar delante de todos vosotros y vosotras. En fin, yo honestamente nunca había hecho nada de esto. Yo no venía de este mundo, el mundo audiovisual. Me refiero a nivel profesional, a nivel técnico. Ya no sabía grabar, buscar encuadre, buscar una buena luz, editar vídeos, ni mucho menos, ni mantener una buena estructura, ¿no? Y sinceramente todo esto se me hacía enorme. Había muchísima incertidumbre en mi cabeza. Y por supuesto, hubo momentos en los que pensé que este proyecto no iba a llegar a ningún lado. Simplemente fruto del momento, de las ideas que uno va teniendo, ¿no? Y cuando pienso en cómo he llegado hasta aquí, no pienso en los números. Yo me voy, mi mente se va mucho más atrás y se acuerda de esos comienzos, ¿no? Y os voy a contar algo mío, ¿no? Yo de pequeñito era malísimo, me distraía con mucha facilidad. Era malísimo para comer, yo era súper inquieto. Yo comía sota, caballo y rey. Y fijaos si era malo para comer, que cuando a lo mejor estaba tomándome un escalope empanado, un filete empanado a la plancha con sus patatitas y notaba algún nervio de la carne o algo, ya no tocaba ni el plato, ¿eh? Era súper delicado. Entonces, todo esto cambia y mi madre, ¿no? Cuando mi madre me hacía ese bizcocho de limón, todavía lo tengo en la memoria, el crujiente de esa superficie, la jugosidad, el aroma, esos yogures caseros, esa croquetita del puchero que lo clavaba la receta y yo le metía el dedito a la masa caliente, a la bechamel ahí en caliente y le pegaba un chupetón. Mi madre, que no te coma la masa en caliente. Pero el tiempo va pasando y me daba cuenta que mi madre no solamente me alimentaba, sino que me cuidaba a través de la comida y a través del alimento. Yo recuerdo de ella, por supuesto, un plato excelente que es el arroz con almeja, un arroz que hacía mi madre con almeja, mucho ajo y perejil. Me encantaba, era lo único que quería. Mamá, yo decía, mamá, ¿me va a hacer arroz con almeja? Yo súper pequeñito, ¿no? Incluso antes de ir al colegio, el día antes ya le estaba dando la vara. O antes de irme al colegio, mamá, por favor, hazme arroz con almeja, ¿no? Yo ya te digo, era súper delicado. El pescado ni probarlo. A lo mejor un gallo empanado, el gallito que no tenía espina, ¿no? Eso sí, el marisco me gustaba el marisco y está claro que de aquí le brindo mi homenaje a mi tío Julio, en paz descanse. Él me daba las cajas de cajita, me regalaba de langostino. Y mi tío Julio era mi tío Julio, hermano de mi madre.
Ellos procedían, mi madre, que la conocéis mucho, Milagrosa Ares de los Ríos, procedían de una familia muy humilde en el barrio Santa María, en Cádiz, donde había mucha necesidad. Y mi madre me contaba que mi abuelo, que le llamaban el Chiripa, era capataz del muelle, era estibador, y cuando mi abuelo llegaba al barrio Santa María, pues se abría el mono de trabajo, los vecinos lo esperaban y repartía, les caía el pescado que llevaba dentro del mono. Las doradas, las lubinas, ¿no? En Cádiz se le dice róbalo. Así que el vecindario estaba ansioso de ver a mi abuelo llegar, ¿no? Así que, sin darme cuenta, parte de mi vida pues siempre ha estado unida al mar y al pescado. Pues sigo la historia. Fallece mi abuelo y dejando a mi abuela con 5 hijos, entre ellos el único varón es mi tío Julio. Era pues un chaval, era un chavalín, se tuvo que hacer hombre de golpe, tuvo que madurar y empezó, pues bueno, haciendo lo que él había visto, ¿no? Para la necesidad y buscarse la vida, empezó a vender pescado entre el vecindario, sin imaginar que años después levantaría sus propias pescaderías en Cádiz, ¿no? En Cádiz capital. Pero bueno, vamos a retornar a mí, ¿no? Como digo, yo era un niño muy inquieto, me distraía con suma facilidad, pero bueno, ahí había una figura muy importante, que era mi padre. Mi padre me inculcó la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, esa exigencia, la no rendición, el no rendirme jamás, y esos valores pues siguen siendo parte de mí. Luego entra la figura de mi hermana María Jesús, que ya siendo yo pequeñito, ella ya veía cosas en mí que yo no veía, que yo no era capaz de ver. Ella tenía facilidad me decía que tenía facilidad para adaptarme a cualquier ambiente, tenía facilidad para conectar con la gente, ¿no? Para mimetizar con el entorno, ¿no? Y ya con el tiempo, pues entendí que tenía razón, ¿no? Empecé a entender un poco, tirando de nuestra historia, ¿no? De esa línea, empecé a seguir investigando y aparece mi abuelo paterno, Ambrosio Rodríguez Gutiérrez, ¿no? Él era carnicero, chacinero, y él fue el creador de las recetas míticas y tan legendarias en Cádiz como los chicharrones, ¿no? Le llamaban los chicharrones de Ambrosio y la manteca colorada, que elaboraba allí, trabajaba en el puesto número 50 del mercado de Abasto, ¿no? Allí en la Plaza de las Flores. Es más, si vais a mi canal, en el documental Bocado en la Tierra que sacamos en el 2021, en la tercera parte, le hago un homenaje a mi abuelo en el que fue su puesto, ¿no? Y también os cuento algo. Cuando hablo con personas mayores de Cádiz que lo conocieron y lo recuerdan, me hablan de alguna anécdota y se les dibuja una sonrisa, y me dicen que recuerdan hasta el sabor de la manteca, el aroma de los chicharrones. Me cuentan que los niños, cuando salían del cine, correteaban por las calles para hacer colas en su puesto para ese cucurucho, ese papelón de papel de estraza, ¿no? Con los chicharrones, ¿no? Pero eso no es todo. Empecé a investigar más todavía. Y mi abuelo, Ambrosio, también se recorrió el mundo entero en un circo, el circo de los hermanos Fedriani, un circo italiano. Él, fijaros qué persona tan versátil, tan aventurera, tan multidisciplinar. Él fue acróbata y trapecista, ¿no? Estamos hablando aproximadamente allá por la década del 1920 y 1930, ¿no? Y empecé, evidentemente, a entender muchas cosas de mí, ¿no? Mi amor por la cocina, mi amor por la historia, mi amor por la antropología, por saber el origen de las cosas. Y al final, pues, soy producto de mis genes, soy producto de mis circunstancias. Siempre todo esto unido a la carne y al pescado, sobre todo también a la curiosidad y a la lucha, ¿no? Y todo esto me corre por las venas.
también la necesidad de divulgar, de comunicar, ¿no? Bueno, pues años después de esta reflexión, yo estaba dirigiendo un restaurante con estrella Michelin en Valencia, y un día allí mismo, pues unos proveedores me dejaron una caja de papas andinas con su sello del gobierno de Perú, y yo quedé ensimismado viéndolas, su fisonomía, era la primera vez que las veía, y me encantaban los colores, sus nombres, ¿no? Y tenía muchas raíces secundarias, ¿no? Y empezó mi mente a plantearme preguntas, ¿no? Me hacía las preguntas de quién cultiva esto, qué pueblo cultiva esto, en qué altitud, en qué parte del altiplano peruano se dan estas patatas, a qué altitud se cultivan, cómo piensa, cuál es ese pueblo, dónde se ubica, pues cómo piensan, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, bueno, también cuáles fueron las primeras recetas centenarias, milenarias que se hacían a partir de este producto. Y me di cuenta que no solamente ahí quería cocinar el producto, sino quería saber su origen. Y ya no pude seguir igual. Entonces me fui a Indonesia. Me fui por unas vacaciones, me fui en concreto a Bali, porque bueno, en Cádiz somos muy aficionados al surfing y de pequeñito pues practicamos ese deporte. Y allí, en Indonesia, pues algo hizo clic en mi interior. Empecé a cocinar en casas humildes, en bares locales, comía con las manos, dormía en el suelo, en chabolas, empecé a convivir con otras culturas, a comunicarme, culturas que nada tenían que ver con el mundo del que provenía. Hasta que un día, allí en Bali, pues, ensimismado, emocionado por todo este tipo de experiencias, pues también fue mi primer viaje solo y viajaba con una tarjeta de débito, se la tragó el cajero. Y para mí, pues se me caía el mundo encima, ¿no? Empecé a no dormir por las noches, preocupado, a ver cómo podía retornar a España, para el transporte, para todo, para la comida. Y bueno, y ahí me di cuenta que la familia con la cual estaba yo alojado en ese momento, una familia muy humilde, con muy pocos recursos, pues empecé a ver, empecé a observar cómo me lo daban todo. Y con todo, no solo me refiero a la comida o al techo, me refiero al apoyo, al cariño y al acompañamiento. Ahí me di cuenta muchísimas cosas, ¿no? Tan lejos de mi casa, ¿no? Todo por ayudarme, sin nada a cambio. Y ahí entendí algo. Entendí que este camino no era cómodo, pero era el mío. Y tenía que dar a conocer esta cultura o esa cultura, esta forma de entrega de esa familia humilde, ¿no? Para alguien como yo, que lo que quería era aprender la comida local, la cocina local, a cambio de cuidar a niños y ayudarles en sus tareas diarias, ¿no? Esa familia, pues evidentemente, lejos de la prisa, lejos de la tecnología en la que nosotros estamos inmersos, ¿no? Y después de esta experiencia, pues vinieron más tarde, pues otros países, ¿no? Del sudeste asiático, de manera progresiva, ¿no? Volví a España y de nuevo estaba buscando esa droga buena, ¿no? Y empecé a visitar Tailandia, ¿no? Vietnam, Laos, Camboya. Y empecé a grabar sin saber grabar, sin saber, con un móvil en la mano, sin saber muy bien lo que decía, y sin saber de plano, como dije, de luces, de encuadre. Pero había algo dentro de mí que me empujaba. Yo seguía mis impulsos, mis latidos, ¿no? Hasta que un día empecé a compartir todo lo que hacía, ¿no? Todo lo que veía. Quería de alguna manera haceros partícipes de mis experiencias, ¿no? De mis aprendizajes. Y ocurrió algo maravilloso. Aparecisteis vosotras, y empezasteis a quedaros, a interesaros por lo que hacía,
a alentarme, a ofrecerme muchos de vosotros casas en muchos países, comida, logística, transporte de manera gratuita. Y fijaos, de no querer comer casi nada cuando era pequeño, a que este sea mi estilo de vida. Y hoy en día esto se llama Bocado en la Tierra. Un proyecto consolidado, sostenible, una inmersión antropológica y emocional a través del alimento. Y supongo que todo esto no va de hasta dónde llegas. Va de cómo decides mirar al mundo. Así que, ¿qué deciros? Que gracias a todos y a todas por quedaros, por escuchar, por mirar conmigo. Así que un beso muy grande. Porque la mejor forma de conocer un pueblo es compartir lo que le alimenta. Esto es Bocado en la